Pedido la atención vía Zoom del doctor José González Zamora. Él es infectólogo del Hospital Jackson Memorial y catedrático de la Universidad de Miami. Le agradecemos, doctor, por atender nuestro llamado. Y lo primero que quisiera preguntarle tiene que ver con algunos resultados, porque en los Estados Unidos ya se aplican las vacunas contra la COVID-19 a niños menores de 5 años. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Es esto una buena noticia que aquí en el Perú se haya tomado también dicha decisión? Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente es una gran noticia. Aquí en Estados Unidos las vacunas contra COVID fueron autorizadas a partir de los 6 meses hasta los 5 años, y esto más o menos a principios de junio. Tenemos aproximadamente 3 meses de colocar esta vacuna a este grupo etario y hemos tenido buenos resultados. A la fecha se han vacunado aproximadamente a 1.2 millones de niños en este grupo de edad. Así que creemos que este número va a seguir avanzando de forma muy positiva. De acuerdo. Entonces, ¿cuál podríamos decir, las diferencias en estas dosis que se les va a aplicar a los pequeñitos respecto de las otras que se han venido ya aplicando desde que llegaron las vacunas a tratar de resolver este problema de la pandemia? Hay que recordar que son 2 las vacunas que están autorizadas para este grupo etario. La vacuna de Pfizer, que consta de 3 dosis para este grupo etario de 6 meses hasta los 5 años. 3 dosis, cada una de ellas que tiene la 10ª parte de la dosis de los adultos. Y también una segunda vacuna autorizada aquí en Estados Unidos para este grupo de edad, que es la vacuna de Moderna, que consiste en 2 dosis, que es básicamente la 4ª parte de la dosis del adulto. De acuerdo. Estamos hablando de la misma vacuna, solo que la administración se da proporcional a la edad o al grupo etario. ¿O es que la dosis tiene además otro tipo de características? No, estamos hablando de vacunas que pertenecen a esta categoría de ARN mensajero, tanto de Pfizer como de Moderna, pero tienen dosificaciones distintas de acuerdo a la compañía que las administra. Ese es el criterio entonces que se utiliza. Esto nos garantizaría de alguna manera evitar que los pequeñitos se terminen afectando con esta enfermedad, que entiendo hay estudios que están empezando a dar a conocer que la COVID tiene algún tipo de secuelas o tiene algún otro tipo de consecuencias, sobre todo en los niños. ¿Qué tanto se ha avanzado al respecto? ¿Qué información tiene usted en ese sentido? Sí, a pesar de que sabemos que la mortalidad en niños es muy baja con respecto a coronavirus, no hay que tampoco dejar de lado otras consecuencias, como por ejemplo el COVID prolongado, la persistencia de síntomas más allá de las 4 semanas, y esto también se produce en el grupo pediátrico. También hay que recordar manifestaciones atípicas del coronavirus, como el síndrome de inflamatorio multisistémico, que ocurre principalmente en población pediátrica, que pudiera tener desenlaces fatales. Todo ello puede ser evitado con la vacuna en este grupo etario. Es decir, ¿cuál es la recomendación que habría que darles a las familias peruanas respecto de este nuevo anuncio? Porque hay también cierto temor por parte de ciertos grupos de la población respecto de aplicarle la vacuna, sobre todo a los más pequeñitos, los que tienen menos de 1 año. ¿Qué recomendación le daría a usted como especialista, como experto, como médico en ello? Yo creo que la desconfianza es algo normal ante un método o una medida nueva, de aplicación nueva, pero hay que recordar que estas vacunas cuentan con todos los estudios pertinentes y han probado una eficacia aproximadamente de 80% para la vacuna de Pfizer en este grupo etario, y es una vacuna completamente segura. Hace muy poco tenemos el reporte de la CDC que nos ha manifestado que la tasa de efectos adversos es baja, y cuando se produce, en la mayoría son de leves a moderados. No se producen efectos adversos serios o severos con este tipo de vacunas. Así que a todos los padres la invocación a que vacunen a sus hijos. Son vacunas eficaces y muy seguras. Bien, doctor González, y otra de las medidas que se ha tomado también, se han anunciado, tiene que ver con la aplicación de una 4ª dosis a las personas mayores de 18 años. ¿Está bien que continuemos bajo este esquema de vacunación? ¿Es posible que luego estemos pensando en una 5ª dosis y así sucesivamente? Bueno, lo que tenemos hasta ahora aquí, al menos en Estados Unidos, es una 4ª dosis, pero estamos aplicando la vacuna bivalente. Lo que se está aplicando en Perú es la vacuna
de coronavirus monovalente, que eso lo hemos tenido hasta hace 2 semanas, y la recomendación es una segunda dosis de refuerzo a la población de riesgo, aquí en Estados Unidos también a la población mayor de 50 años. Pero actualmente las recomendaciones han cambiado, ya que tenemos vacunas actualizadas. Estamos recomendando aquí en Estados Unidos una segunda dosis de refuerzo a partir de los 12 años. Y esto con las vacunas nuevas bivalentes, tanto de Pfizer como de Moderna. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, si nos pudiera explicar las características de la vacuna bivalente y la que se viene aplicando aquí en Perú? Sí, exacto. Se llama bivalente porque tiene 2 componentes. Uno que proviene de la cepa ancestral de Wuhan y un segundo componente que proviene de la variante Omicron, específicamente subvariante BA4, BA5, y esto hace que la respuesta inmunológica sea específica contra esta variante, que es la variante dominante prácticamente en todo el mundo. Así que es por eso que se está implementando este nuevo tipo de vacunas actualizadas para hacer frente a estas variantes que están circulando en la comunidad. De acuerdo. Ahora, según la información que usted tiene, todavía seguimos viviendo en una situación de pandemia frente a la COVID-19, pese que el nivel de letalidad, de mortandad, ha disminuido tremendamente en diferentes partes del mundo. ¿Estaríamos ingresando a una nueva fase donde la pandemia dejaría de ser ya una preocupación? Es decir, ya logramos encontrar un mecanismo que nos permita mantenernos más seguros y manejar a través de vacunas o de ciertos cuidados esta amenaza de la COVID-19? Yo creo que sí, pero también me parecería un error subestimar al coronavirus, porque sobre todo en países que tienen un sistema de salud muy frágil, los casos pueden aumentar de manera ligera y el sistema de salud pudiera tal vez verse rebasado por la cantidad de casos. Yo creo que estamos en un escenario ciertamente más favorable, pero hay que tomar todas las medidas de precaución y ciertamente vacunarse lo más pronto posible. Bien, una de las medidas que se han tomado también aquí en el Perú es que se ha convertido en uso facultativo, voluntario, el uso de las mascarillas en los colegios. En algún momento había mucho temor, ¿no?, que los padres manden a sus hijos y no utilicen mascarillas de protección con el riesgo de que terminen contagiados masivamente, pero pareciera que eso no está sucediendo. Entiendo que en Estados Unidos el uso de la mascarilla también es facultativo, no es obligatorio. ¿Qué recomendaciones nos daría a quienes todavía tienen ciertas dudas al respecto? Sí, hay que recordar que es facultativo. Las personas que se sienten todavía más cómodas utilizando las mascarillas la pueden utilizar sin ningún problema. Y hay que recordar también que ahora vivimos en una etapa completamente distinta. Tenemos vacunas para la población pediátrica y yo creo que esta tasa de vacunación va a ir incrementándose poco a poco, y ciertamente cuando se llegue a un porcentaje muy importante de vacunación, estas medidas de mitigación como uso de mascarilla, distanciamiento social, pudieran flexibilizarse poco a poco. Así que yo creo que es una medida adecuada a la luz de los hechos. Bien, doctor, y finalmente, le hago preguntas que suelen pasar. Una persona que acaba de pasar un proceso de infección con la COVID-19, ahora estos procesos duran 5 días, 7 días en realidad, ¿de todas maneras es propenso a volverse a contagiar dentro de los 3 o 6 primeros meses, o tiene cierto tipo de inmunidad que lo protege de volverse a infectar? Existe cierto tipo de inmunidad y el riesgo es menor, pero esta persona hipotética no está exenta de volver a contagiarse, ya que puede contagiarse con una variante distinta que tenga mayor transmisión y puede también desarrollar ciertos síntomas. Así que así las personas hayan padecido coronavirus, se recomienda que se vacunen, que tomen todas las medidas necesarias, sobre todo si son personas de riesgo, personas inmunocomprometidas. Ahora, y había que entender también que el hecho de que estén vacunados no significa que tampoco se podrían contagiar. Exacto, las vacunas son muy importantes para evitar la enfermedad severa y también ciertamente en menor proporción para evitar la enfermedad leve sintomática, pero lamentablemente no corta por completo la propagación comunitaria, ya que las personas todavía pudieran contagiarse. Al respecto, se están desarrollando nuevas vacunas y hemos tomado también hemos tenido buenas noticias con respecto a las vacunas intranasales de CanSino Bio de China y la vacuna de la India, vacunas intranasales que van a permitir, yo creo que en un futuro cercano, que se disminuya también la circulación o la propagación comunitaria del coronavirus.
De acuerdo, doctor, ¿y nos puede dar un poquito más de detalles al respecto? ¿Cuánto se ha avanzado respecto de la aprobación de este nuevo sistema de vacunación, de prevención en realidad, ¿no? Sí, es una vacuna inhalatoria que ha sido autorizada en China y en la India. Son vacunas que todavía lamentablemente no tenemos muchos detalles al respecto. Aquí en Estados Unidos todavía no se están utilizando, pero la idea es que estas vacunas no solamente hagan desarrollar anticuerpos tipo IgG y IgM, sino también anticuerpos de forma importante en las mucosas respiratorias, y esto haría que el virus no se pueda transmitir de persona a persona. Así que yo creo que es un avance muy importante y muy pronto vamos a tener más datos sobre ello. Muy bien, bien, doctor, le agradezco mucho entonces por esta orientación, por dedicarnos un poquito de su tiempo, por atender y por comunicarse a través de la tecnología a todo el territorio nacional. Todas las familias peruanas están al pendiente de sus recomendaciones. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy bien, ha sido el doctor José González Zamora, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami, un experto, un conocedor del asunto, quien nos hace la recomendación y nos transmite total confianza para la aplicación de la vacuna a nuestros pequeñitos.